Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos están escuchando este día. Gracias por sintonizarnos una vez más. Hoy te quiero hablar sobre un pequeño pensamiento. Nosotros, quienes hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hemos elegido llevar una vida cristiana, la cual para vivirla tenemos que seguir varios aspectos. Y te quiero hablar de que uno de ellos es que debemos vivir dependiendo de Cristo. Nuestro versículo principal lo encontramos en Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él ahí habla de que Él suplirá todo lo que nosotros necesitemos para vivir. Como seres humanos, nosotros buscamos ir a la segura, buscamos lo seguro. Si se trata de lo económico, buscamos tener un trabajo donde nos brinde seguridad. Si se trata de la salud, tratamos de cuidarnos. Si hace frío, nos abrigamos porque queremos asegurarnos de que no nos vayamos a enfermar. Tratamos de evitar esas cosas que están fuera de nuestro control y de buscar estar en lo seguro. Nosotros creemos que lo seguro es lo que nosotros vemos. Y cuando venimos a Cristo y entregamos nuestra vida a Él, debemos saber, si Él tiene nuestra vida en sus manos, no hay un lugar más seguro para estar. Si nosotros empezamos a depender de Él no solamente se trata de lo económico, se trata de tu salud, se trata de tu vida espiritual, se trata de que Él suplirá todas tus necesidades, no solo personales como de familia, no solo materiales, sino espirituales y todo lo que te lleva para vivir una vida plena. Pero para eso tú tienes que creer y estar seguro de que Él lo va a suplir. A veces, como nosotros no lo vemos, o nosotros nos encontramos en un momento donde no vemos por dónde pueda venir algo, nosotros creemos que es algo inseguro. Si nosotros creemos que estando en las manos de Dios es el lugar más seguro, debemos estar tranquilos, porque de alguna parte Dios nos traerá consuelo, Dios nos traerá bendición, Dios nos suplirá nuestras necesidades. De que si estamos en las manos de Dios, lo que pasa es permitido por Él, y Él sabrá la razón por la que nos permite, y nosotros debemos creer de que Él nos suplirá en cualquier necesidad que tengamos. Aquí la palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay otra porción bíblica en Primera de Reyes. El pueblo de Israel estaba viviendo una situación donde, por el pecado que ellos habían hecho, estaba la tierra sin recibir lluvia, y por la falta de lluvia ya la comida había escaseado y no había más comida. Pero había una viuda que Dios quería bendecir y que envió al profeta Elías a esa viuda. Y le dijo aquí, si vemos en Primera de Reyes 17:10, que dice que cuando Elías llegó a Sarepta, que cuando llegó a la puerta de la ciudad encontró a la viuda recogiendo leña, y que él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Aquí Jehová, por medio del profeta Elías, quiere bendecir a la viuda, pero le dice: dame a mí primero. Dijo Jesús en Marcos 12:41, que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Estoy seguro que esta viuda fue muy bendecida en ese momento, o después, que Dios le suplió todas sus necesidades en lo que le restó de vida, porque ella le dio primero a Dios.
Y aquí no te estoy hablando solamente de lo económico, te estoy diciendo sobre toda tu vida espiritual. Estoy hablando de lo que se trata de tu devocional personal, de tu oración personal, tu lectura bíblica personal, tu meditación en la palabra y también de lo que hacemos con nuestros hermanos, de ir a la iglesia, de ir a las oraciones, de ir a los retiros, de estar en todas las actividades que se nos haga posible. No te estoy hablando de que hagas algo imposible, sino de hacer todo lo que esté en nuestras manos para darle a Dios primero antes de atender otros asuntos. Darle a Dios primero no se trata primero de darle en lo económico, se trata primero de darle nuestra alabanza, de darle nuestro tiempo, de darle nuestra adoración a Él. A veces tenemos alguna necesidad y nos ofrecen horas extra en un día de culto y damos esas horas extra porque creemos que eso es seguro. Pero si nosotros nos esforzamos y creemos que nosotros dependemos de Dios y creemos que Él nos va a suplir y venimos a buscar a Dios primero, aunque nosotros no veamos la seguridad, debemos creer de que Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades. Si a veces nos sentimos un poco mal y no es algo de gravedad y podemos llegar a buscar al Señor, quizá no en la iglesia, a veces nos sentimos un poco mal y se nos hace imposible en estos tiempos llegar a nuestra iglesia por las situaciones contagiosas que hay, pero ya por eso también dejamos de orar en nuestra casa, dejamos de leer porque nos sentimos un poco mal. Estamos poniendo en primer lugar nuestras necesidades antes de poner en primer lugar al que nos puede suplir nuestras necesidades. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 26, 29, mirad las aves del cielo, que no siembran ni hilan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aquí el Señor nos está diciendo prácticamente, yo te puedo suplir todo. Ni siquiera Salomón, que fue no solamente uno de los más sabios, sino uno de los más ricos de toda la historia del mundo, con toda esa riqueza, se vistió como Dios ha vestido los lirios de los valles. Él te está diciendo aquí, yo sé tu necesidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que creer que Él nos va a suplir nuestras necesidades. En Mateo 7:11 nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios es el dueño del oro y de la plata. Eso lo sabemos. Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos pedir, a veces pedimos sin creer que Él nos puede dar. O a veces estamos pidiendo cosas que realmente no necesitamos, cosas que quizá nos pueden dañar. Debemos pedir conforme a su voluntad. Debemos pedir primeramente para poder pedirle al Señor y tener la certeza de que Él nos va a suplir nuestras necesidades. Debemos estar seguros que primero nosotros le estamos dando a Él primeramente. Lo estamos poniendo a Él en primer lugar. De que en cuanto nos enfermamos lo primero que hacemos es pedirle a Él antes de buscar otra opción. De que aunque Dios dejó la ciencia para nuestro beneficio, primero acudimos a Él. De que cuando tenemos una situación económica recurrimos a Él antes de buscar otra opción. De que cuando necesitamos algo material recurrimos a Él antes de ver a nuestro alrededor. Y a veces no es que Dios no nos dé. A veces es de que le pedimos a Dios de que nos supla nuestras necesidades, pero en realidad no creemos de que Él las pueda suplir porque no estamos viendo. A veces creemos que para que algo sea cierto lo tenemos que ver primero. Y el Señor nos pide que nosotros creamos primero antes de ver. Y para creer tenemos que tener fe. Y la fe no es solamente algo que tenemos, sino es algo que debemos ir aumentando. En Lucas 7:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Para aumentar la fe, cuando oremos, tenemos que pedirle a nuestro Señor que Él nos aumente la fe, que Él nos dé más fe, que Él nos ayude a tener más fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú estás escuchando palabra de Dios, cuando tú estás leyendo su palabra, ahí también se está aumentando tu fe. Y si Él dice que la fe es por el oír, en cuanto tú más oigas palabra de Dios, tu fe va a ir aumentando más.
Todos sabemos este relato que está en Mateo 14, cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas y los apóstoles al principio pensaron que era un fantasma y el Señor les dijo, soy yo. Entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos de que Pedro se empezó a hundir porque cuando vio su alrededor tuvo miedo y dudó. Ya estaba caminando sobre las aguas, ya el milagro se estaba produciendo, pero dudó, perdió lo que ya tenía. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces nosotros hemos perdido milagros que ya tenemos. A veces nosotros le pedimos al Señor, por ejemplo, que nos sane de alguna enfermedad y el Señor lo hace. Pero viene el enemigo y siembra duda. Viene el enemigo y te hace creer que aún tienes los síntomas. Y tú crees que tienes los síntomas. Y por cuanto dudaste, pierdes el milagro y sigues enfermo. Ya tenemos lo que el Señor nos ha dado. Pero en cuanto le damos lugar a la duda, el diablo nos roba lo que ya hemos alcanzado. Porque la Biblia dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y él tratará de robarte todas las bendiciones que Dios te pueda dar. Y las tratará de robarte por medio de la duda, por medio de atacar tu fe. La palabra de Dios nos dice en el Romanos 4:17, en la parte final del versículo, llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí nosotros podemos ver de que cuando le pedimos algo al Señor tenemos que tener seguridad de que Él lo puede hacer y que si es su voluntad, Él lo va a hacer y agradecerle a Dios porque Él ya lo hizo, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También tenemos que estar dispuestos a recibir o no recibir lo que pidamos, sino estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos querer algo porque nosotros pensamos que eso que queremos es lo que necesitamos. Nosotros creemos que eso quizá nos va a hacer feliz, que nos va a suplir la necesidad. Pero cuando tenemos lo que creímos querer, nos damos cuenta que en realidad no es lo que necesitábamos. Nos dimos cuenta que en realidad ni siquiera lo queríamos. Por eso a veces cuando Dios no nos da algo que le hemos pedido, debemos confiar de que Él sabe lo que realmente necesitamos. Dios nos conoce mejor que nadie. Él sabe si algo nos va a dañar o si no estamos preparados para lo que estamos pidiendo. A veces Dios necesita hacerte pasar por alguna situación o alguna prueba como pasó con Job para bendecirte aún más. A veces Dios te necesita preparar primero para después darte lo que estás pidiendo o lo que necesitas. Debemos nosotros bastarnos con la gracia del Señor, de que saber de que el que Él haya muerto por nosotros y de que el que seamos salvos es más de lo que podamos necesitar en esta tierra. Pablo dice que él sufría de una enfermedad y que le pidió al Señor que lo sanase 3 veces y el Señor le dijo, bástate con mi gracia. En Filipenses 4, del 11 al 13 también Pablo nos dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo no te está diciendo que te conformes a cierta situación que estés viviendo, sino te está diciendo que aceptes la voluntad del Señor. De que si el Señor te está dando bendición y estás en una situación de abundancia, no te olvides del Señor, porque también puedes perder eso. Porque lo importante no está aquí en la tierra. Lo que sea que tengamos aquí en la tierra solamente será material y pasará. Lo importante está en el cielo. Dice, haceos tesoros en el cielo. Donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y si nuestro tesoro es Cristo, y si nuestro tesoro está en el cielo, vamos a pensar en las cosas de arriba antes que las de abajo.
Claro que aquí en la tierra tenemos necesidades, pero debemos ponerlas en las manos del Señor y confiar de que Él nos lo va a dar. Y como dice en el primer verso que les decía, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6, donde nos dice que por mucho que nos afanemos no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Aquí nos está diciendo, por más cosas que hagas, no puedes hacer lo imposible. No podemos resolver lo que no está en nuestro control. Que debemos estar tranquilos, que si confiamos en Dios, no nos debemos de preocupar por nuestro alrededor. Pasa que si no estamos dándole primeramente a Dios, entonces ahí sí nos debemos preocupar, porque ¿cómo vamos a esperar que Dios nos supla nuestras necesidades cuando Él no está en primer lugar? Si nosotros, aún de lo que no tenemos, como la viuda, le damos al Señor, aun cuando nuestro tiempo es muy corto por nuestras ocupaciones, nosotros sacamos tiempo de donde no tenemos para tanto nuestro devocional personal como para estar en las actividades de la iglesia, poniéndolas en primer lugar. O muchas veces que nosotros solamente necesita de un poquito de más de esfuerzo para poder estar en la casa del Señor, pero por el cansancio o alguna ocupación nos olvidamos y sin darnos cuenta pasamos de poner al Señor en primer lugar a segundo lugar. No podemos esperar entonces de que el Señor nos supla nuestras necesidades. Si aquí el Señor nos está diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, debemos estar seguros de que para que todas nuestras necesidades sean suplidas por Dios, primero nosotros tenemos que dar ese paso. Lo vemos con Abraham, que a Abraham Dios le había prometido no solo la tierra, sino un hijo y una descendencia por medio de ese hijo. Y Abraham no tenía ese hijo. Dice que ellos no podían tener hijos. Y Dios le da el hijo. Y cuando Dios le dio el hijo, Él se lo pide para ver si Abraham estaba dispuesto a dar lo que él necesitaba. Y vemos que Abraham fue y estaba dispuesto a entregar a su hijo, a sacrificar a su hijo, porque él ponía primero a Dios y él sabía de que Dios le podía suplir otro hijo. A veces el Señor nos pone en una situación donde todo lo que nos queda es todo lo que tenemos. Y Él quiere ver si estamos dispuestos a dar, y a veces nos aferramos a eso poquito que tenemos porque creemos que es lo seguro, porque creemos que quizá con eso podemos resolver, cuando a veces es algo que ni siquiera nos alcanza. Pero si nosotros abrimos los ojos y vemos que es una prueba, o creemos que es una oportunidad que Dios nos está dando para bendecirnos, y damos todo lo que nos queda a Dios primero y le dejamos las cosas en sus manos, podemos estar seguros de que Él nos suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Y debemos creer, hermanos, de que Él lo puede hacer. Y termino con este salmo que dijo el rey David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí David nos dice que él no vio justo desamparado. Y esto lo complementamos con Josué 1:7, donde Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, debemos saber de que si Dios es primero, si el reino de Dios es primero, y nos esforzamos a cumplir todos los mandamientos que el Señor nos deja en su palabra, debemos vivir tranquilos, creyendo de que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Que Dios les bendiga.